Buen día, ¿cómo estás? Quería hacerte reflexionar en esto. ¿Nunca te preguntaste por qué si uno sigue todo un ritual cristiano, los hijos luego cuando crecen o las personas cuando crecen, luego no siguen esa tendencia a amar a Dios y a hacer bien al prójimo? Si supuestamente nosotros bautizamos un niño para que sea cristiano, ¿por qué luego no decide seguir a Cristo? ¿Por qué luego vive a su manera y hasta podemos ver que esos mismos niños después se hacen grandes y andan con un arma en la mano? Son violentos o son delincuentes o hacen cualquier otro tipo de cosas que dañan su vida y la de los demás. ¿Qué sucedió? Tú me dirás, bueno, pero ¿y los evangélicos también? Han ido a la iglesia y después los vemos haciendo cosas malas. No se trata de religión, no se trata de ritual, se trata de que tú le entregues tu corazón a Dios y dejes que Él haga una obra en ti. No nos convierte en cristianos ni nos convierte en hijos de Dios un ritual, una ceremonia o pertenecer a una religión. Nos convierte en hijos de Dios aquellos que le abrimos nuestro corazón a Dios, que escuchamos el mensaje de su palabra, del Evangelio, que nos dice que somos pecadores y que necesitamos la salvación de Dios. Y eso uno lo hace cuando es consciente y se da cuenta que ha vivido mal o vive mal y necesita el perdón y la salvación de Dios. Que Jesús vino para ese motivo, para salvarnos porque estábamos perdidos. Recién ahí cuando abrimos nuestro corazón, esto nos dice la palabra de Dios, no te lo digo yo, no te lo dice una religión. La palabra de Dios, Jesús nos dijo, es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Jesús dijo que si no nos arrepentimos y creemos en su Evangelio, no podemos recibir esta nueva vida que Él nos quiere dar. Yo te invito a creer en Jesús y empezar una nueva vida. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 11 y 12, si puedes buscar luego en tu Biblia, nos dice claramente que dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron, hablando que había venido primero a su pueblo, a Israel. Y dice, pero más a todos los que le recibieron, después aclara, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos le dio la potestad, el poder de ser hijos de Dios. Dice, estos no son nacidos de carne y de voluntad humana, sino que son nacidos de Dios. Y después más adelante Jesús dice en el capítulo 3, en una historia muy linda, nos relata la Biblia cuando Jesús le explica a un maestro de la ley y le dice, si quieres ver el reino de Dios, si quieres entrar al reino de Dios, necesitas nacer de nuevo. Y estos nacidos, dice, los nacidos de nuevo son los que son nacidos del Espíritu. Tenemos un nacimiento natural en la carne, pero hay un nacimiento espiritual por el cual tú tienes que pasar también. Siguiendo con el mismo asunto que te estaba hablando de lo que es el nuevo nacimiento o nacer del Espíritu, y que te leí esos dos pasajes donde habla Jesús sobre que es necesario nacer de nuevo y de que todos los que le recibieron a Él, esos son llamados hijos de Dios. La Biblia nos habla claramente que para poder entrar en el reino de Dios o encontrarnos con Dios necesitamos pasar por un nuevo nacimiento, que es el nacimiento que nos da el Espíritu de Dios. Tenemos un nacimiento natural, que es el que nos dio nuestros padres cuando nacimos, pero Jesús dice que lo nacido de la carne, carne es, pero lo nacido del Espíritu, Espíritu es. Dios quiere producir ese nuevo nacimiento en tu vida. Y tú dices, ¿cómo sé que he nacido de nuevo? Bueno, lo que empieza a suceder en aquellos que han nacido de nuevo y que han pasado a ser hijos de Dios es que desean estar con el Padre, desean hablar con Dios, desean orar, desean leer su palabra y conocerlo más.